Padre Celestial, una vez más venimos delante de ti, implorándote que nos des entendimiento en el estudio de tu palabra. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañe en nuestro estudio. Y te damos gracias por escuchar nuestra oración, pues te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Quiero agradecerle a todos los que han venido a nuestra reunión de hoy para estudiar la palabra del Señor. También quiero saludar en forma especial a todas las personas que nos acompañan en las pantallas de televisión en los diferentes países de habla hispana en el mundo. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando en nuestra reunión de hoy. El título de nuestro tema de hoy es Génesis y la Iglesia Verdadera. Y queremos comenzar abriendo nuestras Biblias al libro de Génesis, el capítulo 3 y el versículo 15. Génesis 3 y el versículo 15, que hemos leído muchas veces antes. En este versículo tenemos las dimensiones de lo que vamos a estudiar en nuestro tema de hoy. Vamos a encontrar que hay enemistad en tres direcciones, es una enemistad tridimensional. Dice allí en Génesis 3:15 lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, es decir, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Quiero que noten en este versículo que la enemistad corre en tres direcciones. Es entre la serpiente y la mujer, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, pero la enemistad principal es entre la serpiente y la simiente de la mujer. Porque dice la última parte del versículo, esta, es decir, la simiente de la mujer, te herirá a ti la serpiente en la cabeza, y tú le herirás a él, a la simiente de la mujer, en el calcañar. Así que aquí hay enemistad entre la serpiente y la serpiente y la mujer. Ahora queremos estudiar el desarrollo de este versículo como se encuentra en Apocalipsis, el capítulo 12. Ese será nuestro capítulo principal de estudio, junto con algunas ideas que encontramos también en Apocalipsis 13. Así que abran sus Biblias conmigo, Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 1. Apocalipsis 12 y el versículo 1. Dice allí: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ahora encontramos en este versículo una mujer. Necesitamos preguntarnos qué representa en la Biblia una mujer. En realidad, en la Biblia, una mujer representa la iglesia, es simbólica de una iglesia. Y como aquí es una mujer cubierta del sol, significa que es una representación de la iglesia verdadera. Si recuerdan, el apóstol Pablo dijo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Es decir, está haciendo una comparación entre el amor entre marido y mujer y el amor de Cristo para con la iglesia. Es decir, la mujer aquí representa la iglesia. Noten también Jeremías 31 y el versículo 32. Jeremías 31 y el versículo 32. Aquí está hablando del pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel en el monte de Sinaí. Y Dios está diciendo muchos años después: yo voy a hacer un nuevo pacto con ustedes, no como el que hice en Sinaí. Noten lo que dice Jeremías 31 y el versículo 32. Dice: no como el pacto que haré con sus padres, o que hice con sus padres, mejor dicho,
el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. Noten que aquí Dios dice que cuando Él formó su pacto con el pueblo de Israel, Él fue un marido para Israel. Es decir, Dios era el marido e Israel era su esposa o su mujer. Simbólicamente, entonces, la mujer representa la iglesia, representa la esposa de Dios. Ahora, ustedes notan que esta mujer en Apocalipsis 12 tiene sobre su corona 12 estrellas. Ya lo acabamos de leer, pero vamos a leerlo de nuevo. Apocalipsis 12 y el versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ya hemos visto que la mujer representa la iglesia, pero inmediatamente nos preguntamos, ¿esta mujer representa la iglesia del Antiguo Testamento o la iglesia del Nuevo Testamento? Bueno, la respuesta es que en Apocalipsis 12:1, la mujer representa la iglesia del Antiguo Testamento. Y alguno podrá preguntarse, ¿por qué, Pastor Bor, dice usted que la mujer en Apocalipsis 12:1 representa la iglesia del Antiguo Testamento? Bueno, porque sencillamente en el Antiguo Testamento Dios escogió 12 tribus de Israel que vinieron de los 12 hijos de Jacob. Y yo quiero que ustedes noten en Génesis 37 y el versículo 9 que los hijos de Jacob, quienes llegaron a ser las tribus de Israel, se comparan con estrellas. Dice allí en Génesis 37 y el versículo 9, soñó aún otro sueño, José, y como lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Luego Jacob preguntaba a José, ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Fíjense que aquí el sol representa a Jacob. La luna representa a la esposa de Jacob. Y las 11 estrellas representan a los 11 hijos de Jacob. Y claro, José sería la estrella número 12. Es decir, las estrellas simbolizan a los hijos de Jacob que luego llegaron a ser las tribus de Israel. Por eso las 12 estrellas en la corona de esta mujer representan la iglesia del Antiguo Testamento. Otra razón por la cual sabemos que las estrellas representan la iglesia del Antiguo Testamento es porque cuando Juan ve a esta mujer, todavía no ha tenido al bebé. Y vamos a encontrar que el bebé o la simiente representa a Jesús. Si no ha tenido la mujer a Jesús todavía, no puede ser la iglesia del Nuevo Testamento, porque no hay iglesia del Nuevo Testamento antes de que nazca el Señor Jesucristo. Es decir, que aquí tenemos en Apocalipsis 12:1 un retrato de la iglesia de Cristo en el Antiguo Testamento, compuesto por las 12 tribus de Israel. Ahora, debo aclarar que más adelante esta mujer va a representar la iglesia del Nuevo Testamento. Es la misma mujer. Dios tiene solo una verdadera iglesia. Tiene la etapa del Antiguo Testamento representado por las 12 tribus, y luego tenemos la etapa del Nuevo Testamento representada por los 12 apóstoles. Permítame decirles algo sobre los 12 apóstoles. Vayan conmigo a San Marcos, el capítulo 3 y el versículo 14. San Marcos, el capítulo 3 y el versículo 14. Está hablando de Jesús, quien escogió cierto número de individuos para que lo acompañaran por donde quiera que fuera. Dice, y estableció
a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Noten aquí que el Señor Jesucristo estableció 12. Inmediatamente nos preguntamos, ¿por qué estableció 12? ¿Por qué no 7? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 13? Sencillamente porque Jesús quería enseñar que los 12 apóstoles eran el núcleo de la iglesia del Nuevo Testamento, como los 12 hijos de Jacob formaban el núcleo de la iglesia en el Antiguo Testamento. Por si acaso alguno se pregunta si el número 12 es importante, ustedes recuerdan que cuando Judas apostató y fue y se ahorcó, los discípulos, según Hechos el capítulo 1, se reunieron y decidieron que había que elegir un sucesor de Judas, porque era necesario tener 12 apóstoles, porque el número 12 representa la esposa de Dios, representa la iglesia verdadera, las 12 tribus, el Antiguo Testamento, y los 12 apóstoles, la iglesia del Nuevo Testamento. Por eso es que en el libro de Apocalipsis, la Nueva Jerusalén, que en realidad es el lugar donde va a habitar toda la iglesia de Dios de todos los siglos, dice que las puertas tienen los nombres de las 12 tribus de Israel, mientras que los 12 fundamentos de la ciudad tienen los nombres de los 12 apóstoles. Es decir, en esa ciudad se encuentra reunida toda la iglesia de Dios de todas las épocas, Antiguo y Nuevo Testamento. Así que la mujer en Apocalipsis 12:1 representa la iglesia del Antiguo Testamento. Ahora queremos hablar de la simiente, porque dice en Apocalipsis 12 y el versículo 2 que la mujer estaba embarazada. Vamos a leer eso. Apocalipsis el capítulo 12 y el versículo 2 dice: y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Es decir, tiene una simiente en su vientre y está con dolores de parto. Ahora, inmediatamente nos preguntamos, ¿quién era esta simiente que tenía en su vientre la mujer? La mujer representa la iglesia del Antiguo Testamento. ¿Quién iba a nacer de la iglesia del Antiguo Testamento? ¿Quién era la simiente prometida? Vamos a notar el texto que encontramos en el capítulo 3 de Gálatas y el versículo 16. Gálatas el capítulo 3 y el versículo 16. Dice aquí: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Quién era la simiente prometida que iba a descender de Abraham? No eran muchas simientes, era una simiente, y esa simiente era ¿quién? Esa simiente era Cristo. También notemos lo que dice Gálatas el capítulo 4 y el versículo 4. Gálatas el capítulo 4 y el versículo 4 habla de esa simiente nacida de mujer. Dice allí: